Hola, ¿cómo están todos? En este video vamos a desarrollar el tema de círculo y circunferencia y bueno, vamos a desarrollar ejercicios. Para poder desarrollar estos ejercicios tenemos que tener presente las siguientes propiedades: la de ángulo central, la de ángulo inscrito, ángulo interior y ángulo exterior. Entonces, empezamos con el ángulo central, de que cuando un ángulo dentro de la circunferencia está justo en el centro, es un ángulo que está ubicado en el centro de la circunferencia, me indica que la medida del arco. El arco viene a ser la curvatura, la curvatura que está limitada por el mismo ángulo. En este caso, este es el lado del ángulo. Este viene a ser el lado del ángulo. Y como pueden ver, acá tenemos presente el arco. Entonces, el arco va a ser igual al ángulo. Si el ángulo mide 5, el arco también va a medir 5. Vemos este ejemplo, me están pidiendo ya el valor de x, vamos a hallar el valor de x. En este caso, como pueden ver, acá tenemos el arco. Y como es un ángulo central, o sea, está el ángulo en el centro, la medida de x va a ser igual a 80. O sea, va a tener la misma medida del arco. Vamos a ver ahora la propiedad del ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es aquel ángulo que se forma dentro de la circunferencia, pero no en el centro, sino en cualquier parte de la circunferencia. O sea, yo puedo trazar mi ángulo inscrito aquí y puedo considerar este como el ángulo inscrito. Puedo también hacer otro trazo. Vamos a suponer que quiero hacer un trazo por aquí y por acá. Ya está. Entonces, este sería mi ángulo inscrito. Vuelvo a repetir, vamos a ponerle alfa. El ángulo inscrito viene a ser un ángulo que está dentro de la circunferencia, pero se ha trazado en cualquier parte de la circunferencia, no en el centro. Si fuera central, el ángulo estaría por aquí, más o menos. Estaría dibujado por justo en el centro de la circunferencia. Estaría más o menos ubicado ahí. Pero ya bueno, ¿qué se cumple? Que el arco que está siendo delimitado por el ángulo inscrito va a ser igual al doble, o este ángulo X en este caso va a ser la mitad del arco. Y bueno, podemos ver la fórmula aquí. X va a ser igual a alfa sobre 2. O sea, la medida de X es igual a la mitad del arco. Vamos a ver este ejemplo. Me están pidiendo hallar el valor de X. Vamos a hallar el valor de X. Y en este caso sería igual a ¿qué? Como podemos ver, la fórmula es alfa entre 2, o sea, la medida del arco dividida entre 2. En este caso, el arco es igual a 100. Entonces, x es igual a alfa entre 2, sería igual a 100. 100 dividido entre 2. Y 100 entre 2 va a ser igual a 50. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la medida de x es igual a 50. Esa sería mi respuesta. Muy bien, vamos a ver la otra propiedad. La propiedad es del ángulo interior. Ahora, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que este ángulo está dentro de la circunferencia, pero no se ubica ni en el centro, ni tampoco en una parte de la circunferencia. Es simplemente un ángulo que se ha formado por el cruce de dos segmentos internos, o dos segmentos, o dos rectas que están dentro de la circunferencia. Yo pude haber hecho, no sé, cualquier otro trazo, uno por acá, uno por aquí, y considerar mi ángulo interior en esta parte. Como pueden ver, se forma un ángulo interior. En este caso sería este, de aquí, acá. Entonces, eso es el ángulo interior. Muy bien. ¿Qué se cumple? Se va a cumplir lo siguiente, que el valor de x va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de los dos arcos que se forman a partir de las dos rectas que se han trazado. La suma de esos dos valores me va a dar, entre dos, disculpen, va a ser igual a x, o al ángulo que se ha formado. Entonces tenemos este ejemplo. X, ¿a qué va a ser igual en este caso? Voy a ponerlo acá al costado. X va a ser igual a
80 más 60 sobre 2. 80 más 60 sobre 2 o entre 2. Solamente tendríamos que operar para descubrir el valor de x. Sería 80 más 60, 140. 140 y esto se divide entre 2. El valor de x va a ser igual a 70. Listo, entonces x va a ser igual a 70. Muy bien, la última propiedad es de ángulo exterior. La fórmula es parecida a la propiedad anterior. En este caso es un ángulo que se ha trazado fuera de la circunferencia. Pero ese ángulo se ha formado a partir de dos rectas que cruzan a la circunferencia. Como pueden apreciar aquí, tenemos esta recta y esta recta. Ambas rectas están cruzando a la circunferencia. Pude haber hecho un trazo de dos rectas diferentes, bueno, en otra posición. Y en este caso miren que se está formando el ángulo exterior, que viene a ser este. Ya, muy bien. ¿Qué se va a cumplir en este caso? Que la resta de los arcos dividido entre 2 me va a dar el valor de x. ¿La resta de qué? Del ángulo del arco mayor, que en este caso es alfa, y el arco menor, que en este caso es teta. Alfa menos teta va a ser igual a... Alfa menos teta entre 2 va a ser igual a x. Y bueno, eso es lo que vamos a aplicar en este ejemplo. Vamos a tener que hallar el valor de x y recuerden la fórmula es alfa menos teta sobre 2. ¿Cómo yo puedo saber cuál resta? Simplemente nos fijamos cuál es mayor, si 100 o 60. Y en este caso 100 es mayor. Así que simplemente aplicamos, ahora sí, con seguridad va a ser 100 menos 60 y eso se divide entre 2 para que obtenga mi respuesta. 100 menos 60 va a ser igual a 40 sobre 2. Y 40 entre 2 va a ser igual a 20. Entonces, el valor de x en este ejemplo es igual a 20 grados. Muy bien, una vez que hemos ya recordado las propiedades de la circunferencia, podemos desarrollar los ejercicios. Así que vamos a eso. Muy bien, para comenzar vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos a tener que hallar el valor de x. Y en este caso el ángulo es central. Este ángulo es un ángulo central. Entonces lo único que vamos a hacer es aplicar la propiedad del ángulo central. Vamos a igualar 89 con x más 35. En este caso el arco es igual a x más 35. Viene a ser todo esto. Y esto es el arco. Todo esto es el arco. Entonces x más 35 va a ser igual a 89 por ser ángulo central. Después de eso solamente desarrollamos la ecuación. El 35, recuerden, pasa a restar, va a ser igual a 89 menos 35. Y bueno, el resultado final va a ser el valor de x. En este caso, el valor de x va a ser igual a 54. Y esa sería mi respuesta. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. En este caso vamos a aplicar la propiedad del ángulo inscrito. Recuerden que el ángulo inscrito se forma dentro de la circunferencia, pero en cualquier punto de la circunferencia. Trazo dos rectas y acá yo ya tengo ya mi ángulo inscrito, que vendría a ser este. Entonces, acá tenemos el ángulo inscrito. Se va a cumplir lo siguiente, que el valor de x va a ser igual a 98 sobre 2. O sea, el ángulo es la mitad del arco. Listo. Simplemente tendríamos que sacar la mitad del valor de 98. Tendríamos que dividirlo entre 2 y obtendríamos nuestra respuesta. En este caso, 48 entre 2 va a ser... 98, disculpen, entre 2 es igual a 49. Mi respuesta final sería que x es igual a 49. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a aplicar la tercera propiedad que hemos visto, que es sumar los arcos y dividirlos entre 2. Tenemos este arco y tenemos este otro arco. Estos arcos se han formado a partir de dos rectas que están dentro de la circunferencia.
de este de aquí y de este de acá. Entonces se formó este ángulo que es X. Si se dan cuenta, entonces el valor de X va a ser igual, según la propiedad, igual a la suma entre 2. La suma de esos arcos entre 2. Entonces vamos a desarrollarlo. Esto sería igual a X a 115 más 15. Y todo eso dividido entre 2. La suma de 115 más 15 es igual a 130. Entonces X es igual a 130 dividido entre 2. Y bueno, el valor de X, el valor final de X sería igual a 130 entre 2, que sería igual a 65 grados. Entonces el valor de X es igual a 65. No hay más que hacer. Continuamos con el último ejercicio. Y bueno, en este ejercicio vamos a aplicar la última propiedad que hemos visto, que es parecida a la anterior, sino que en este caso se restan los arcos. Pero ¿cuál restamos? Tengo que observar qué arco es mayor. En este caso 170 es mayor que 40. Y bueno, simplemente operamos eso. Sería 170 menos 140. Y todo eso dividido entre 2. Al restar eso y dividirlo entre 2 me va a dar mi respuesta o el valor de X. En este caso la resta va a ser igual a 130 y lo tenemos que dividir entre 2. Entonces al dividirlo entre 2 el valor de X va a ser igual a 65 también. Y bueno, esa sería mi respuesta. El valor de X es igual a 65 grados. Muy bien, hasta aquí nos quedamos con el video de hoy. No se olviden repasar para su examen, su evaluación. Y ya nos estamos viendo en clase. Hasta luego, cuídense todos.